Así para nosotros es un placer pasar este momento donde, aleluya, estamos preparaditos para el alimento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y para mí es una honra, gloria a Dios, pasar esta partecita a nuestra amada sierva del Señor, Yolanda Germán, que ella es la portadora del mensaje de la palabra del Señor. Y usted, gloria al Señor, agarre su espadita y presentamos a nuestra hermana Yolanda delante del Señor. Padre, tu hijita está preparada para ser tu instrumento en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que pases el carbón encendido por sus labios, esa unción poderosa, ese respaldo de tu presencia en cada una de las palabras que tú has puesto en su corazón para compartir con nosotros. Ten libertad, oh Dios, de moverte de manera especial, de ministrarnos, Dios mío, como tú sabes hacerlo, de acuerdo a nuestras necesidades en esta noche. Y usa tu sierva para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Yolanda Germán en la exposición del mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa noche. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Creador. Gloria al Señor. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga más en esta hermosa noche. Muchas gracias, mi pastor. Aleluya, damos gracias a Dios. Aleluya, gozoso, hermano. Yo he estado pasando el culto hoy completamente en lloro y en llanto, hermano, pero no de tristeza, hermano, sino de alegría y de gozo en el Señor. Desde el momento, hermano, que vamos entrando por la casa de Jehová, con esa alegría, con ese gozo, con ese agradecimiento, como dice la palabra, con acción de gracia. Oh, mi alma adora a Dios. Qué lindo eres, mi Dios. Que aunque faltan muchos hermanitos aquí en el templo, pero sabemos que la presencia de Dios está ya con ellos en su hogar. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra. Te damos gloria a ti, Jehová, porque tú has sido bueno. Oh, qué grande eres, Dios. Damos gracias a Dios primeramente por esta parte, aleluya, y luego a nuestros pastores por este voto de confianza, aleluya. Qué lindo es Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Mi nombre es Yolanda Sterling de Germán, aleluya, sierva del Señor. Y aquí estamos para hacer la obra de Dios, aleluya, para el cual Él nos ha llamado, para así predicar, para así llevar su palabra, aleluya. Y en esta noche nos ponemos en su mano para que sea Él el que obre, para que sea Él el que haga. Porque nosotros no somos nada. Aquí el grande es Dios, aleluya. Aquí el todopoderoso es Él. Y nosotros somos unas vasijas que nos hemos puesto en sus manos para que Él haga conforme a su voluntad. Aleluya, poderoso Rey. Así que sin más preámbulo, hermano, vamos a entrar a la palabra en el libro de Hechos, aleluya. Acompáñenme y vamos a leer una porción de la palabra, aleluya. Qué lindo eres, Dios. Mi alma adora a Dios. Grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Qué lindo eres, Dios. Qué lindo eres, Dios. Aún atados con cadenas podían adorarle. Aleluya. Aún atados con cadenas podían adorarle porque su alma estaba libre. Qué lindo eres, Dios. Aleluya. Pablo y Silas se encontraban allí en esa condición, pero adoraron y fueron libertados. Qué lindo es Dios. Poderoso Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 9, gloria a Dios. Vamos a estar dando lectura en el versículo 3 en adelante. Poderoso Dios. Qué lindo eres tú, Señor. Mi alma te adora. Gracias, Padre. Dios, aleluya. Damos tiempo que los hermanitos lo encuentren, lo estén buscando. El libro de Hechos, capítulo 9. Poderoso es el Señor, para que así vayamos juntamente leyendo qué es lo que el Señor quiere para su pueblo en este día, y así lo entregaremos conforme a como el Señor lo dio. Porque ya han pasado muchas de las cosas que se han dicho y que se han hecho hoy aquí en el altar, que yo digo, Señor, gracias. Gracias porque tú eres tan bueno, Jehová. Vemos tu gloria, Señor, tu Espíritu Santo obrando, Jehová, desde los clamores, Señor. Tú glorificándote, Señor, y tú haciendo como tú quieres, Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 9, aleluya.
A la altura del verso número 3, aleluya, y la palabra se lee bajo la cobertura del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y les dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor les dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Jehová. Ya han clamado, Señor, por mí, para que tú, Señor, me use como tú quieras, Jehová. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo me pongo en tus manos, Jehová. Te damos gracias por tu palabra, porque ellas son lumbreras a nuestros pies, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que sea tú mismo rompiendo las cadenas, Señor. Que sea tú, Señor, levantando al caído, Padre Santo. Que sea tú abriendo los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, Padre. De aquel que está inválido, que tú lo pongas a caminar. De aquel que está cojo, que salga brincando y corriendo, Señor, bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén y amén. Mi alma adora a Dios. Poderoso es el Señor. Grande y maravilloso es Dios. Comencé a escuchar a la pastora clamando y hablando del culto de sanidad, Dios mío. Y yo digo: Dios mío, cuando tú nos das las cosas, cuando tú le das esa dirección a nuestros pastores, como líderes, como esos guías que el Señor ha puesto, y el Señor le dice: fulano hace esto y fulano aquel, y el Señor elige, y ellos van y te dan esa parte, y tú puedes ver cómo el Espíritu Santo obra. Hermano, es una cosa para tú gozarte, porque muchas veces vemos solamente lo que se puede presentar de la carne, pero cuando tú puedes entender lo espiritual de Dios, es una cosa muy grande, hermano. Y tú ves cómo Dios obra, tú dices: wow, qué grande tú eres, qué maravilloso eres tú. Porque cuando la pastora nos da la parte, gloria al Señor, que te manda el texto y te avisa: mira, prepárate. Pero ella no sabe lo que Dios nos entrega a nosotros. Nosotros no sabemos qué va a ocurrir ese día, con lo que van a tomar otras partes. Tú ni sabes lo que va a traer el hermano, pero Dios conoce todas las cosas y qué es lo que va a traer para cada uno. Así que damos gloria a Él por eso. Amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Y el tema en esta noche es: procurar con diligencia un encuentro con Jesús. Procurar con diligencia un encuentro con Jesús. Aleluya. Y voy a estar desligando un poco estas palabras, explicando, gloria a Dios, procurar, buscar, conseguir, hacer diligencia o esfuerzo para conseguir algo. Diligencia, trámite o gestión, similar a qué? A actividad, rapidez, prontitud, esmero, atención, aplicación, aleluya. Encuentro, aleluya. Coincidencia o reunión de dos o más personas. Similar a esto, hallazgo, descubrimiento, como un choque, como un topetazo, como me topé esto con algo. Encuentro. Procurar con diligencia un encuentro con Jesús. Y ese es el tema que vamos a estar desglosando en esta noche. Que el Señor sea el que se glorifique en esta hora. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y como pudimos estar leyendo aquí del apóstol Pablo, quiero hablar un poquito del apóstol Pablo, conocido como Saulo. Aleluya. Lo presenta aquí la palabra antes del encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, aquí en camino llegando a Damasco. Y muchos conocen la historia, gloria a Dios, de Saulo. Y en la biografía que pude ver de él, aleluya, en lo que pude investigar y ver y enterarme y entrar a lo profundo de lo que el Señor me daba para traerle aquí a su pueblo, aleluya, poderoso es el Señor. Damos gracias a Dios porque Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y podemos ver que Pablo dice que nació, aleluya, entre los años 5 y 10
después de Cristo, en la ciudad de Tarso, de Cilicia, de Turquía, dice aleluya, la biografía de él. Dice que era un hijo hebreo y descendiente de la tribu de Benjamín, criado como judío farisaico. Según estipula la ley judío, al 8º día fue circuncidado, instruido por el rabino Gamaliel. Recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Fue un hombre que desde su niñez, desde pequeño, fue instruido, fue preparado en lo que era todo esto, la ley, en que era todo esto, los mandatos que usan ellos los judíos. Y fue un hombre bien preparado y bien instruido y en un gran conocimiento de la ley, de las cosas de Dios. Poderoso es el Señor. No estamos hablando de cualquier persona, porque nosotros podemos ver, gloria al Señor, en el Nuevo Testamento todos los libros que fueron escritos por el apóstol Pablo. Un hombre grande como Dios lo usó en tremendas cosas que hizo en la obra de Dios. Pero también sabemos que el apóstol Pablo, aleluya, tuvo mucha batalla y mucha dificultad en su vida. Y como estamos llevando el tema hoy, donde estamos navegando, un encuentro con Jesús impactante en la vida del apóstol Pablo. Pero quiero hacer una pausa aquí con el apóstol Pablo y quiero que nosotros recorramos un poco por los paisajes hermosos que están escritos aquí en la palabra para edificación nuestro. Y como decía la pastora, este culto de sanidad, y yo decía, oh Señor, qué grande eres tú. Qué lindo eres tú, Señor. Porque el Señor me daba a mí tanta anécdota, tanta enseñanza de esto, de muchas personas que llegaron un momento que tuvieron un encuentro con el Maestro, ya sea una enfermedad, ya sea para salvación, aleluya, y tuvieron este choque, como te digo, con el Maestro. Muchos procuraban alcanzar, llegar hacia Él. Otros ni pensaban en mente reunirse con Él, pero en los planes del Señor sí estaba reunirse con ellos. Gloria a Dios. Y quiero comenzar en el punto número 1, gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. Bueno, el número 2, porque el número 1 lo tiene Pablo. Y en Pablo vamos a estar nosotros basando y sosteniendo todo este mensaje. Pero quiero explicar de muchos choques y de muchos encuentros de personas que se encontraron con Jesús y que su vida fue transformada y que su vida fue cambiada. Y hoy ese es el tema y lo que hemos estado hablando en esta noche y que se ha estado diciendo desde el altar. Cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando clamamos a Jesús con esa fe, el Señor lo hace. Cuando venimos a Él con la necesidad y Él dice, oh, a tanta gente que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha sanado. Aleluya. Y quiero empezar con Zaqueo, que aunque no estaba enfermo físicamente, pero tenía la enfermedad del pecado. Aleluya. Aleluya. En el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 en adelante, pueden ir conmigo si quieren acompañar en la Biblia. No voy a leer todo porque es mucho el tiempo, pero quiero que ustedes tengan la cita bíblica de lo que se está hablando y de las historias que ya mayoría de nosotros conocemos. Aleluya. Y la Biblia habla de este hombre, aleluya, de Zaqueo, en el libro de Lucas, capítulo 19, que dice que entrando Jesús en Jericó, pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y este hombre escucha que Jesús viene pasando, que va a llegar a esta ciudad, pero él tenía ese deseo, ese anhelo de conocer y de ver a Jesús. Pero dice que él era pequeño, gloria al Señor. Y dice que él agarra y se trepa en un árbol de sicomorro para ver a aquel maestro que se había escuchado de todos los milagros y las maravillas que había hecho Jesús. ¿Y cuántos aquí no están con la curiosidad de que si pasa eso, yo quiero ver a ese que está resucitando a los muertos? Yo quiero ver a ese que está sanando a los enfermos. Yo quiero ver a ese que está dando vistas a los ciegos. Yo quiero encontrarme con él. Poderoso es el Señor. Mi alma adora a Dios.
él y le dice: Zaqueo, date deprisa, baja, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y dice que él bajó corriendo deprisa y fueron al hogar de Zaqueo. Y dice que Zaqueo inmediatamente, al recibir, con gozo, dice: pero ¿quién soy yo? Si de este que es el creador de cielo y tierra, el Hijo de Dios mismo, vino hacia mí siendo yo un hombre pecador. Llega hacia mí porque el Señor conocía el anhelo que había en el corazón de Zaqueo, en querer verle, en querer encontrarle. Porque el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Dice la palabra que aún la palabra no ha salido de nuestras bocas y ya el Señor la conoce. Aleluya. Es necesario que yo llegue hasta aquí hoy a tu casa. Es necesario que el Señor llegue a nuestras vidas hoy. Que el Señor entre en nuestros corazones. Y dice que Zaqueo inmediatamente le dice: Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, a los necesitados. Y si en algo he fallado a alguno, aleluya, yo se lo devuelvo 4 veces más. Y el Señor dice: verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa. Porque pudo ver el arrepentimiento de aquel hombre. Como aquel hombre de una vez dice: wow, el que ha llegado a mi casa aquí, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no puedo seguir siendo el mismo. El mismo ladrón, el mismo que tomaba los impuestos, aleluya, y que tomaba más dinero de la cuenta. Dice: no, aquí ha llegado la salvación a mi casa. Y si ha pasado por ahí y ha llegado a otra ciudad y yo escuché de él, pero hoy él vino a mi casa. Y hemos tenido ese encuentro de transformación para su vida. Gloria a Dios. Y dice que llegó la salvación a aquella casa. Un encuentro con Jesús. Procurad con diligencia. O sea, apresúrate, muévete, ponte a trabajar en eso. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y tú estás creyendo, pero tú tienes que obrar. Tú tienes que hacer la gestión para tener ese encuentro con el Maestro. Poderoso Dios. Jesús dice que Zaqueo le recibe con gozo. No importa el pecado, qué tamaño, qué color tenga el pecado que tú tengas en tu vida. El Señor vino para perdonarte. El Señor dice: yo no vine a buscar justo. El Señor vino a buscar pecadores. Aleluya. Yo no vine a buscar a aquellos que estaban muy santos, no. Yo vine a buscar a aquellos que están perdidos, dice la palabra ahí mismo, aleluya. En el capítulo 10, en el verso 10 del capítulo 19 de Lucas, aleluya. Que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y ese era tú y esa era yo. Porque sabemos muy bien que nuestras almas estaban condenadas a la muerte eterna por el pecado que entró a través de Adán y Eva. Y el Señor vino a rescatar todo lo que se había perdido. La mujer samaritana. En Juan capítulo 4, lo que toman nota. Esta mujer no procuraba como Zaqueo encontrarse con el Maestro. Ella estaba viviendo su vida cotidiana como hoy en día muchos están viviéndola. Viviéndola muy ajena, como que nada está pasando. Y al alrededor tuyo y todo lo que estás haciendo te está conduciendo a una muerte eterna. Y dice que Jesús llega allí a ese pozo de Jacob y encuentra a esta mujer y le pide agua. Y ella le dice: pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si tú sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y Jesús le dijo: si tú supieras quién es que te está pidiendo de beber. Si tú supieras quién es que te está llamando hoy para darte de esa agua de vida. Si tú supieras quién es que te está llamando al encuentro con Él. Dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor vino a restaurar toda la enemistad que había entre Dios y el hombre. Y dice que la salvación es a través de los judíos. Pero ella era samaritana.
Pero el Señor me dijo, es necesario yo pasar por donde ellos. Porque dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque primero vino para ellos, pero luego también para nosotros. Pero también dice que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Oh poderoso Dios. Y ahí entramos tú y yo en esa búsqueda. Ayer yo me gozaba, yo decía, Señor, gracias. Que hemos durado tantos días sin venir a tu casa, pero llegamos ayer. Tú abriste la puerta, tú rompiste la cadena y yo decía, Dios mío, pero dice que la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Que por más que el enemigo quiera cerrar la puerta, no va a poder. Y alaya, manso, ¿qué? Porque nosotros tenemos al Todopoderoso. Y yo me gozaba, aleluya. Ayer con el culto, el hermano Javi con la alabanza que trajo para gloria de Dios. Y el Señor hablaba en esa alabanza y decía, eran 100 las ovejitas. Pero cuando Él contó solamente había 99. Y de esas 99 había una que se había extraviado. Y que estaba herida y con frío en el desierto. Pero Él se despojó de su manto. Él se despojó de ser Dios mismo y vino aquí a la tierra para darnos salvación. Y esa ovejita perdida eres tú y esa era yo. Y Él dejó su trono para venir a rescatarnos, aleluya. A dar su vida por muchos que estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Estábamos expuestos a las garras del enemigo, ser devorados. Pero tuvimos un encuentro con Jesús y a Él damos gloria. Dale un aplauso al Señor en esta hora, aleluya. Qué lindo eres Dios. Y el Señor hablando con esta mujer le dijo, si tú supieras quién es que te pide que le dé de beber. Si tú supieras quién soy. Y cuando le dice así, dice, pero ve, busca a tu marido para contarle, para hablarle. Ella dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 ha tenido y ninguno es el tuyo. El que tiene no es tuyo. Entonces la mujer estaba envuelta en el pecado. Estaba perdida sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios. Pero cuando Jesús le dice toda esta cosa, ella dice, oye, pero tú pareces profeta. Dice, pero estamos esperando a uno que cuando Él venga, Él nos hará saber todas las cosas. Dice ella, sin ser judía. Ella era samaritana, pero había escuchado de ese Mesías que venía, de aquel Salvador, de aquel camino, de aquella verdad que venía. Y Jesús se le declara y le dice, ese soy yo, del que tú estás hablando, ese soy. Dice que la mujer corrió a su ciudad y comenzó a hablarle de aquel que ella había conocido, aquel Salvador. Y dice que muchos creyeron. Y que invitaron a Jesús allá, y Jesús entra a la ciudad y se reúne con muchos de ellos. Y dicen, a la verdad, cuando tú no hablaste, le dicen a ella, cuando tú no hablaste de Él, muchos creímos, pero ahora el hablar con Él, wow, eso no convence más. Ese encuentro con el Maestro. Y yo meditaba en la palabra y yo decía, wow, Dios mío, pero este pueblo de aquí, de Samaria, no era judío. Pero ellos creyeron más en el Mesías solamente con el tener ese encuentro con Él. Más que muchos de los judíos, fariseos, que aún estando Jesús frente a ellos, ellos con el conocimiento de la ley, con el conocimiento de la palabra, tenían la misma ley frente a ellos, tenían la misma palabra frente a ellos, pero no podían identificarla porque estaban ciegos. ¡Oh, poderoso Dios! La palabra en viva, acuérdase lo que dice la palabra, que el primero era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo fue hecho carne. El mismo Jesús llegando aquí a la tierra, del cual la palabra habla desde Génesis hasta Apocalipsis, aleluya. Y ellos teniéndolo enfrente no podían identificarlo, teniendo el encuentro con Él, pero aún no eran transformados. Qué lindo es Dios. Pero Dios le era necesario
pasar por Samaria, porque allí había necesidad, porque habían almas que estaban atadas y el Señor tenía que libertarlo. Poderoso es el Señor, aleluya. Y el punto número 4 es Bartimeo, aleluya, en el libro de Marcos, capítulo 10, aleluya. Habla aquí de este hombre que era ciego de nacimiento, aleluya. Y dice que este hombre se encontraba junto al camino por donde iba a pasar el maestro. Y estamos hablando de un encuentro con Jesús. Gente que tuvieron encuentro con Jesús y que hubo un cambio, una transformación en su vida. Así como la hubo en la tuya y como la hubo en la mía. Procurad con diligencia un encuentro con Jesús. Porque el día que te encuentres con Jesús no vas a seguir siendo el mismo. Y el Señor te dice, ten mucho cuidado. Si dice tener encuentro ya conmigo y sigue siendo el mismo sinvergüenza. Y sigue siendo el mismo pecador y no ha sido cambiado. Porque los únicos que no fueron cambiados fueron aquellos fariseos que no creyeron. Que no tenían esa fe en Jesús. Que no sea tú un fariseo más. Porque si ha llegado Jesús a tu vida y si ha pasado por tu vida y tú no has sido transformado, entonces no somos del pueblo de Dios, que hemos sido ya llamados y lavados con la sangre de Cristo. Porque ahorita mismo leía a la pastora diciendo, gloria a Dios, cuando fue sano aquel siervo del centurión, que Jesús dice que se excitó y dice, wow, pero ni en Israel encontré yo tanta fe como la que tiene este hombre de Damasco. Ni en Israel, que es mi pueblo, de donde yo he salido, que son mi gente. Ni allí encontré la fe, aleluya, como la tiene este hombre. Y más para abajo donde la pastora leyó dice, aleluya, que vendrán del este y del oriente y del occidente, que se sentarán junto a Isaac, aquel Abraham y Jacob, aleluya, en el reino de los cielos. Pero más para abajito dice también que los hijos del reino serán quitados y echados en el lago de fuego. ¿Y quiénes son, crees tú, que está hablando aquí la palabra? Está hablando de estos fariseos, que ellos pensando contener la ley, contener todo. Y dice que ellos ponían sobrecarga a la ley, pero ellos ni con un dedo la movían. Que ultrajaban al pueblo, aleluya. Dice, pero ustedes cierran la puerta para ni se salvan ustedes ni dejan que los otros se salven. Santo eres Dios. Volviendo a Bartimeo, capítulo 10 del libro de Marcos. Dice que estaba junto al camino. Se encontraba allí este paralítico. Y escuchó que iba pasando Jesús por la ciudad. Y donde quiera que nuestro maestro llegaba y veían las señales y todas las cosas que Jesús hacía por donde él cruzaba, que había una transformación por completa por donde pasaba Jesús. Aleluya. Y él escucha esto. Porque la importancia del cristiano, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aunque sus ojos estaban cerrados, pero sus oídos estaban abiertos. Poderoso es el Señor. Oh, porque muchas veces, como decía la hermana, aunque le servimos a Dios y Cristo está con nosotros y está esta pandemia y están estas plagas, sí van a tocar tu morada, sí, pero no para muerte, sino para el Señor glorificarse, para que aquellos fariseos incrédulos puedan ver que verdaderamente Cristo ha llegado a nuestra vida, que ha llegado el Salvador a cambiarnos, a transformarnos, a salvarnos. Poderoso Rey. Y sus oídos escucharon que venía aquel que hacía tantas cosas. Y dice que había una multitud grandísima con Jesús acompañándole. Y que aquel hombre clama, porque era ciego y estaba junto allá al camino. Y no podía correr hacia Jesús, había una multitud y mala ceguera que tenía. Pero comienza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos le decían,
Porque él sabía que por ahí iba uno que podía cambiarle, que podía sanarle, que podía levantarle. Y dice que cuando Jesús le escucha, le dice: tráiganmelo a mí, vengan, déjenlo que venga. Y dice que los discípulos fueron hacia él y le dijeron: no temas, ven, levántate, porque él te llama. Santo eres Dios. Hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te llama a ese encuentro con Él. Porque muchas veces nosotros nos envolvemos en el vaivén y el diario vivir. Y muchas veces nos desenfocamos el por qué vengo yo a la iglesia. Muchas veces ni meditamos: ay, no, esa es mi vida, ya yo estoy así y estos son los años que tengo. Y tenemos una rutina de venir a la casa de Dios. Pero muchas veces se nos olvida el por qué voy yo a la casa de Dios. ¿Qué voy yo a hacer? ¿Qué tengo yo que hacer como un miembro y como parte del cuerpo de Cristo? Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Que no se nos olvide por el cual el Señor nos ha llamado. ¿Y por qué estamos nosotros corriendo esta batalla? No estemos corriendo como corre el mundo, sin fe y sin esperanza. Porque la esperanza que tenemos nosotros es de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Y dice que se lo traen a Jesús, aleluya. Y el Señor le dice: ¿qué quiere que te haga? Y él le dice: Señor, que me devuelva la vista. ¿Cuánto hoy piden aquí que Dios devuelva su vista? Su vista espiritual. Porque hay muchos que tienen el oído abierto, pero los ojos están cerrados. Y muchos que tienen los ojos cerrados, pero el oído está abierto. Y lo contrario, viceversa. Pero Jesús dice en su palabra, el libro de Isaías marca, que cuando Él llegara, los ojos de los ciegos iban a ser abiertos. Los oídos de los sordos iban a ser abiertos. Y que el cojo iba a brincar como becerro. Ay, poderoso Dios, y ha llegado el Señor a nuestras vidas. Y tiene que haber ese gozo. Y tiene que haber esa señal en nuestra vida de que verdaderamente Cristo ha llegado a nuestras vidas. No podemos seguir en esa opresión, encadenado al pecado, sino que hemos sido libres a través de su sangre. Hemos sido libertados, poderoso Dios. Y dice que inmediatamente el Señor le devuelve la vista a él. Aleluya. Y le dice: vete, tu fe te ha sanado. Pero dice que él entra junto con Jesús en el camino. Porque aquí hay cosas poderosas. Dice que él estaba junto al camino mientras él no veía. Pero después de que él vio y recibe la sanidad y tiene este encuentro con el Maestro, él entra al camino de la salvación. Él sigue a Jesús con la multitud. Poderoso es Dios. Dámele un aplauso al Señor en esta hora. Porque las cosas que hace el Señor son grandes. Y así como estaba Bartimeo, así ciego, así estábamos ciegos tú y yo. Sin el conocimiento, sin haber tenido ese encuentro con Jesús. Así nos encontrábamos, tirados en el camino que nadie nos miraba. Con la capa encima en la comunidad. Pero dice que cuando llegó y lo pararon hacia Jesús, soltó su capa. Soltó la comunidad y el acostumbramiento de estar en la misma rutina ahí tirado sin que nadie te ayude. Jesús ha llegado a nuestra vida de salvación. Tu fe te ha salvado. La fe nos ha salvado. Y como decía ahorita la pastora, muchas veces dice que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Y el Señor me decía: ¿tú sabes por qué muchos no reciben? Porque no tienen fe. Porque su fe es muy pequeña. A veces estamos esperando el milagro de sanidad. A veces estamos esperando ese milagro de salvación. Pero no recibimos. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Los fariseos no recibieron. Ellos no tenían fe en Él. No creían en Él. Ni aún viendo las señales que Él hacía. Así muchas veces pasa con nosotros. Oh Señor, aumentanos la fe. Como pidieron aquellos discípulos: Señor, aumentanos la fe. Cuando dijeron: oye, 70 veces 7 debe perdonar a aquel que te ofende. Y dijo: ¿cuántas veces, Señor? Dice que más para abajo ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque no es fácil, pero con la fe sí se puede. Con la esperanza en Cristo sí se puede. Gloria a Dios.
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le dijo el Señor a Tomás: Tomás, porque me viste, así fue que creíste. Pero bienaventurados nosotros. ¿Sabe por qué te digo nosotros? Porque hace 2000 y pico de años que estuvo Jesús allí con ellos, y ellos pudieron experimentar cada uno de estos encuentros en vivo con el Señor, face to face, cara a cara con Él. Pero estas palabras fueron plasmadas para darnos salvación a nosotros, para que tú y yo lleguemos a ese encuentro con el Maestro. Así que somos bienaventurados, que no vimos al Señor, pero hemos creído en Él. Y seguimos creyendo, y seguimos esperándole, porque Él ha prometido que Él volverá por su iglesia. Aleluya. Poderoso es el Señor. La fe en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza que tenemos nosotros, esa certeza de que Jesús vuelve, de que Jesús viene. Aleluya. La convicción de lo que se espera, de que eso es así, de porque Él lo dijo y así será. Oh, poderoso es el Señor. Así mismo en la enfermedad, Él ha prometido sanarnos. Pon la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Pon la mano sobre aquellos oprimidos y ellos serán libertados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombres. Aleluya. Qué lindo es Dios. Y volviendo nosotros al apóstol Pablo. Aleluya, en el libro de Hechos, capítulo 9, quiero que vayamos hasta allá porque ahora sí vamos a entrar al corazón del mensaje, gloria a Dios. Quise traer algunos de estos puntos de personas que tuvieron ese encuentro con el Maestro. Y hay mucho más, hermanos. Si yo me pongo a dictar de todo lo que he leído y todo lo que hay aquí plasmado de esos encuentros de personas que se encontraron con el Maestro, que fueron transformados, que fueron cambiados, que fueron libertados, no terminaríamos hoy. Como dice la hermana, nos vamos en el 2023 y más. De la grandeza de lo que el Señor hizo en ese tiempo que estuvo ahí y que todavía sigue haciendo. Porque te voy a decir una cosa: hace 2000 años y pico que Él estuvo acá, ¿verdad que sí? Aleluya, marca la palabra y todas las cosas que fueron escritas aquí de Él. Pero te voy a decir algo: el tema es el encuentro con Jesús, procurarlo, buscarlo, anhelarlo. ¿Cuándo llegó Jesús a tu vida? Porque este evangelio, el Señor mandó a estos 12 discípulos ir por toda la nación y predicar el evangelio. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad que sí? Y que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que creyere. Pero cada vez que una persona acepta a Jesús como su Salvador, se le va predicando, se le va instruyendo y se le va enseñando y se le está dando a conocer a Cristo. En esos momentos es que llega Cristo a su vida. A pesar de que Él vino ya hace 2000 y pico de años, en ese momento es que llega Jesús a la vida de esa persona. Como decía nuestro hermano Félix ayer, que el Señor lo bendiga mucho y lo siga ayudando y fortaleciéndolo. Que muchas veces estamos corriendo para aquí y para allá, pero muchas veces sí, el anhelo está en el corazón de yo llegar a la casa de Dios, de yo tener ese encuentro con Dios, que yo sea transformado, que la vida que estoy viviendo a mí mismo me apesta, a mí mismo no me agrada porque estoy atado al pecado. Oh, mi alma adora a Dios. Pero qué lindo es cuando Cristo llega a libertarme. Él vino a romper cadenas, a quitar los yugos. Aleluya. Y volviendo nosotros aquí a esta historia de la convicción de nuestro hermano Pablo. Aleluya. Dice que Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Como le dije ahorita, que este hombre fue preparado, instruido en toda la costumbre de su pueblo judío y tenía el conocimiento de la ley. Y para él estaba haciendo correctamente, él estaba corriendo según él
derechamente que iba a ser salvo porque él llevaba la ley, porque él tenía la Torá, porque él se sabía toda la palabra del Antiguo Testamento, porque él conocía todo lo de Dios. Según él iba a ser salvo. Y dice la palabra que él comenzó a defender la ley. Que cuando supo de aquellos cristianos que estaban llevando y hablando de aquel Jesús que murió y resucitó, dice que él se puso indignamente. Dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Esta gente está blasfemando. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Porque él no había tenido el encuentro con el maestro. Tenía el conocimiento de la palabra, pero no conocía el hacedor de la palabra. Cosa que está pasando mucho hoy en día en el pueblo de Dios. Mucha gente llena de palabra y muy capacitado con tanto conocimiento, pero aún no han tenido un encuentro con el maestro. Y por eso el Señor te dice, procurad con diligencia un encuentro con Jesús. Procurad con diligencia. Porque aunque Pablo tenía toda esta información y todo este conocimiento y esta preparación, pero no estaba corriendo como debía correr. Dice que él agarraba y se metía en las casas y sacaba a las mujeres y a los hombres cristianos de Dios y los metía en las cárceles, aleluya. Que buscaba cartas de aquellos principales sacerdotes para él poder perseguir a los discípulos, al pueblo de Dios que estaba llevando la buena nueva de salvación. Según él estaba corriendo bien, hasta que llegó Cristo a su vida, donde dejábamos de leer, que dice que iba camino a Damasco y se le presenta esta luz, aleluya. En el libro aquí mismo de los Hechos, en el capítulo 26, podemos ver cuando Pablo estuvo, aleluya, frente a aquel rey. Pueden buscarlo conmigo. En el libro de los Hechos, capítulo 26. Y dice que él estaba allí en su defensa frente a Agripa. Aleluya. Y dice que este rey quería escuchar la historia de Pablo. Y dice que le dice, tú mismo comienza, dice así en el capítulo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo las manos, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, dice él, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti. Y este hombre comienza a narrar su historia de quién era él, qué había acontecido en su vida. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Y él comienza a decirle, mira, yo era así. Yo soy judío de judeos, fariseo de fariseo, ciudadano de allá. Yo tengo la Torá, yo tengo todo el conocimiento de la ley. Pero yo estaba fallando. Porque cuando yo creía que estaba haciendo lo bueno para Dios, estaba haciendo lo malo. Cuando yo creía que estaba dirigiéndome en la voluntad de Dios, estaba estropallando a aquellos santos. Dice que cuántos santos metió él a la cárcel, le contaba al rey. Y así fue llevando toda esa historia a este rey. Y este rey dice, wow, pero por poco me convence a ser cristiano. Cuando él termina de hacer su historia, el acontecimiento que tuvo de este cambio, porque yo te voy a decir algo. Pablo estaba viviendo bajo la ley, pero la gracia llegó a su vida. De la ley a la gracia. Hace este cambio en este encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Y te voy a decir algo. Pablo tenía la palabra, sabía la ley y se manejaba en esto. Aleluya. Pero Pablo pasó en este momento de conocedor a hacedor. No sé si pueden entender la profundidad de esto. Hay momentos, el que guía aquí, que va a tomar el examen para darle la licencia para conducir un auto. Y muchas veces tú tienes que prepararte y tomar un examen teórico por escrito. Y por escrito, hermano, saca 100 cualquiera.
El momento cuando te toca hacerlo práctico, ahí es lo duro. Porque el teórico te la aprende, te la graba y pasa conciencia. El semáforo está en rojo o debo parar. O si hay un peatón, no, yo tengo que disminuir e ir al pasito. Oh, mira aquí, si me dice si está amarilla y está permitente, debo parar y cruzar con cuidado. Eso me está diciendo el manual. Pero llega el momento que tú vas aquí con el inspector a tu derecha y tú tienes que ir a hacerlo práctico. Ahí es lo fuerte, hermano, cuando tenemos que hacerlo práctico. Porque Pablo sí lo conocía la ley y sabía todo lo de la ley. Y Jesús dijo bien claro, espérense, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpliese la ley, porque yo soy la ley. Pero Pablo, la ley dice no matará. ¿Y qué estaba haciendo? Fue compartícipe de la muerte de Esteban. Él no se opuso. El primer mártir de los cristianos, cuando Esteban fue apedreado. Aleluya. No se estaba llevando la ley. Por la ley ninguno iba a ser salvo. Porque el que se caía en uno, ya todas las otras se caían. Si fallaba en una de los mandamientos, todas las otras se caían. Y por eso tuvo que venir esa redención, ese Salvador, para tener ese encuentro contigo y conmigo y darnos salvación a través de la gracia, a través de la fe que es en Jesucristo. Entonces, como te decía, cuando se va a tomar ese examen ya práctico, el inspector está a tu derecha y tú escoges el guía para el carro. Y miren que yo no vivo, hermano, yo soy bien cobarde, estoy en ese trámite que quiero, pero hermano, soy muy miedosa. Y yo digo, ay Señor, yo no me he visto todavía, tú me estás dando esto, pero yo no me he visto todavía aquí al lado del inspector, me moriré. Santo Dios, ayúdame, Señor. Pero llevándolo aquí a lo espiritual, con el apóstol Pablo, ustedes que han tomado el examen y han tenido ese inspector ahí, que lo que dice el librito, que lo que dicen todas esas preguntas y todas esas cuestiones que tú debes llevar, tú tienes que aplicarla en el momento que tú vas en el camino, en la carretera, con el tráfico. Si está en rojo, tú debes parar. Pero ¿qué pasa con el inspector? Va a tu lado y tú llega el semáforo en rojo y tú cruzas. ¿Qué pasó? Ya el inspector te la pone. Se colgó en esta. Sí, hermano. Entonces, así mismo es lo del Señor. Pablo conocía la ley y todo. Pero al llegar a este encuentro de Jesús a su vida, Pablo tuvo que comenzar a vivir la ley en carne propia. Vivir la ley. De lo teórico, él pasó a lo práctico. Él estaba lleno de teología y de preparaciones en palabras. Pero Pablo, cuando fue convertido en discípulo de Jesús, entonces que comienza. Y Jesús le dice bien claro, cuando tuvo ese encuentro con él, nosotros yendo al libro, aleluya, de los Hechos, capítulo 9. Y dándole la terminación a los versos que siguen más para abajo de donde leímos, aleluya. Del 7 en adelante dice, gloria al Señor, el 8. Donde leímos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Todo lo que aconteció, que dice que aquel hombre, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dice que fue cegado, que sus ojos fueron cegados. Y que Jesús le dijo, entra a la ciudad y allí te diré lo que debe hacer. Dice que estuvo en una casa allí por 3 días sin comer y sin beber, ayunando y en oración. Pero que había un hombre llamado Ananías, que el Señor se le presentó en sueño y le dijo, ve, porque allí hay un hombre que yo quiero que tú vayas, llamado Pablo. Y yo quiero que tú vayas donde él, porque a él le fue presentado en visión que tú llegarías y le devolverías la vista, aleluya. Dice Ananías, pan de Pablo, pero ¿y tú no sabías todo lo que este hombre ha hecho con tu pueblo? Todo el maltrato que se ha recibido, gloria al Señor. Y el Señor le dice, aleluya. En el verso, gloria a Dios. En el verso el Señor le dijo, ve. En el verso 15 le dice, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, le dijo el Señor. Cuánto le es necesario padecer. Hermano, y nosotros podemos ver, aleluya, todo el padecimiento que pasó el apóstol Pablo.
tanta persecución y tantas cosas que le sucedieron a este hombre por llevar el evangelio de Cristo. Pero instrumento me es este, lo he escogido yo, de perseguidor a ser perseguido, porque él perseguía al pueblo de Cristo, pero después fue él a que fue pasado a ser perseguido. Pero decía él, es que lo que yo he conocido y lo que yo he encontrado es como dice la Biblia, que dice una parábola, que el reino de los cielos es como un tesoro que estaba en un campo y que este hombre lo encuentra. Y dice que el hombre vende todo lo que tiene y ve y compra este campo con ese tesoro. Así mismo dijo Pablo, espérate. Pero yo creía que yo era alguien con todo mi conocimiento y todas mis preparaciones. Pero yo he conocido a uno que le da vista a los ciegos, a uno que resucita a los muertos, a uno que liberta al cautivo, aquel que vino y dio su vida para salvarnos. Y dice que Pablo obedeció a aquel llamado. Y que Pablo comenzó a hacer las cosas como el Señor le mandó. Dice que cuando Ananías llegó allí, oró por él. Y dice que de sus ojos cayeron como escamas. Pero ahí no se quedó todo, gloria al Señor. Eso está en los versos más para abajo. Dice que cuando él oró por él, dice que sus ojos fueron abiertos, que cayeron como escamas de sus ojos. Pero en ese momento sucede algo. Dice que fue bautizado y lleno del Espíritu Santo de Dios. El encuentro con Jesús cambia nuestra vida. El encuentro con el Maestro es para salvación. Porque si Pablo hubiese seguido corriendo como él estaba, ¿a dónde iba a llegar? Pero llegó aquel que dice, instrumento útil me es este. Así mismo ha llegado el Señor a tu vida, como llegó a la vida de aquellos 12 que le dice, vengan, que yo lo haré pecadores de hombres, vengan conmigo. Así te dice el Señor. Procurad con diligencia un encuentro con el Maestro. Procurad con diligencia un encuentro con el Maestro. Ya no vivimos por la fe, no. Porque Pablo mismo dice, si tú vives bajo la ley, entonces ya tú no eres digno del Maestro, de aquel sacrificio. Ahora vivimos por la gracia, por la fe en Cristo. Y el Señor le pregunta, Señor, pero ¿cuál es el primer gran mandamiento de la ley? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos queda circulada toda la ley. Porque cuando tú amas a Dios, tú no vas a hacer el mal. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, toda la ley ya ahí es cumplida. Porque ya tú no vas a robarle a tu hermano. Ya tú no vas a codiciar lo de tu hermano. Tú no vas a maltratar a tu hermano. Aleluya. Un encuentro con Jesús. Y comenzó Pablo a vivir la ley, a vivirla. Porque ahora iba a cuidar del pueblo de Dios, a buscar a aquellas almas que estaban perdidos como él, sin fe y sin esperanza, para traerlo a ese camino de verdad. Estaba llevando aquello, pues sabemos todas las naciones y todo lo que pasó Pablo, llevando el evangelio, reconciliando a aquel hombre con Dios. Porque él comenzó a dar por gracia lo que por gracia había recibido. Porque él no era merecedor. Pero el Señor dice, útil me es este. Porque el Señor podía ver las cualidades de aquel hombre, de Pablo. Porque según como Pablo defendía la ley y todas las cosas de ellos judíos, el Señor dijo, oye, pero si yo meto a este en el evangelio, oye, te va a pasar por encima de Satanás a buscar las almas. Este va a pasar por los ríos, como dice la palabra, que fue náufrago, que fue azotado varias veces. Y no importa cuántas cosas tuvo que pasar el apóstol Pablo, pero nunca se rindió. Aleluya. Y el Señor te dice a ti, no podemos estar ñoños en el camino del Señor. Tenemos que dejar la ñoñeza, tenemos que dejar la blanditez. Ay, que de cualquier cosita, ya nosotros lo primerito, desde que el enemigo viene y nos hace la primerita, de una vez nosotros queremos soltarlo de Dios. No. ¿Cuánto no pasaron aquellos apóstoles? ¿Cómo murieron? ¿En qué manera? Ellos haciendo la voluntad, pero él le dijo, a este le mostraré
cuánto le es necesario padecer. Oye, estamos llamados a padecer como padeció Cristo en la cruz del Calvario. Cuántas cosas no le hicieron al maestro. Como dice él, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y fuera de mí nada podéis hacer. Si al tronco verdadero le hicieron esto, a la base fuerte del árbol, ¿cuánto más no te harán a ti como ramita que somos nosotros? Los pámpanos que son las ramas. Si al tronco lo sacudieron, aleluya, y lo crucificaron en la cruz del Calvario, ¿cuánto más no te va a pasar a ti y a mí por llevar su nombre en alto? Pero Pablo tenía un gozo como Esteban también. No importa que me apedreen, porque cuando miro a los cielos, veo los cielos abiertos y veo a aquel que está sentado en su trono. Oh, mi alma adora a Dios. Yo no sé si tú has entendido el mensaje en esta noche, pero el Señor te llama a un encuentro con Él. No juguemos a ser cristianos, a decir, oh sí, yo tengo a Cristo, pero no se nos nota. Pasó Cristo por tu vida, porque mira, nosotros tenemos un alrededor de testigos alrededor nuestro. Tú eres cristiano, pero no parece. Dice así, mucha gente del mundo, hermano, muchas veces por la forma en que nosotros, el testimonio nuestro, que no vienen al Señor, porque estamos dando malos testimonios de que lo que nosotros proclamamos con nuestra boca que le servimos al Señor, nuestras obras lo tumban. Entonces, hermano, si verdaderamente hemos tenido ese encuentro con Jesús, que lo vean. Que verdaderamente cuando llegamos a un lugar ha llegado Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya, dice el Señor en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no son mis decisiones. Pablo tuvo que abandonar, que dejar atrás su manera de vivir. Él no pudo seguir en esto. Dijo, no, aquí no está la salvación. La salvación está con el Maestro. Asimismo, renunciemos a las cosas que no son de Dios. Porque lo que nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, se llama Jesús. Mi alma adora a Dios. Pablo y Sila estaban allí trancados, como cantaba la sierva, y yo digo, wow, Señor, es que tengo tanto anote aquí. Y tú lo traes antes de que yo venga, ya tú has abierto el camino, has preparado el camino. Y mientras ellos estaban allí trancados, encarcelados en el cepo, aleluya, que era lo más profundo de las cárceles, dice que ellos comenzaron a orar a medianoche, a orar y adorar al Señor. Y dice que hubo un gran temblor allí, aleluya. Y dice que las simientes de las cárceles temblaban y que las puertas fueron abiertas y que las cadenas fueron rotas, aleluya. Porque aunque su cuerpo físico estaba preso, pero su alma estaba libre. No importa qué tan oprimido o en qué cárcel te haya metido el enemigo. Porque Pablo aquí, tú llevándolo, está presentando al acusador, al perseguidor. ¿Quién es el perseguidor de la iglesia hoy? ¿Quién es aquel que está metiéndose entre las casas y sacando a las mujeres y sacando a los hombres que son cristianos, sacándolo de sus hogares, sacándolo de la verdad, con tanta tentación y con tantas cosas que ponen la vida del cristiano? El enemigo que tenemos, Satanás. Y eso da representación de eso. No importa cuánto te oprima el enemigo, no importa en qué cárcel él te meta, tú no estás solo, porque el Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. ¡Aleluya! Él ha prometido estar con nosotros, y ese era el gozo de Pablo y de Sila, que aunque estuvieran presos pero estaban libres. Señor, yo estoy aquí pero mi Redentor vive. Oh, poderoso Dios. Y que no importaban los azotes, que no importaba la persecución, porque ellos sabían en quién habían creído y la promesa de aquel que prometió que vendría a buscar su pueblo, que vendría a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Mi alma adora a Dios.
Pregúntale al que te queda al lado, ¿en qué cárcel está metido? ¿En qué cárcel te encuentras hoy? ¿Cuál es la cárcel a donde te ha metido el enemigo? Qué lindo es Dios. ¿Cuál es la cárcel? ¿En qué batalla nos encontramos hoy? El enemigo no está jugando contigo ni conmigo. Porque cada vez que tú estás en tu casa preparándote para venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el enemigo está preparando cómo meterte a la cárcel. El enemigo está viendo cómo sacarte de la casa de Dios. El enemigo está mirando a ver cómo te quita esa salvación. Aleluya. Y no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es con el hermanito, no es con el que está a tu lado. El que te está haciendo la guerra para que no te salves se llama Satanás. Y con ese es el que se debe de pelear en ayuno, en oración, en búsqueda, en encuentro con Jesús. Aleluya. Porque si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Poderoso es el Señor. Y aunque venga, como dice el Salmo 23, aunque me encuentre en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. ¿Qué importa, mire hermano? Mientras el Señor me daba este mensaje, si ustedes supieran cómo me encontraba. Hermano, yo estaba bajo fiebre, yo estaba temblando en mi cama. Semana pasada arriba. Hermano, yo estaba bajo fiebre y yo no podía dormir. Y el Señor dándome todo. Y yo decía, Dios mío, pero este mensaje bajo fiebre, así como me encuentro yo, aunque el cuerpo, este hombre exterior se desgasta, el interior se va fortaleciendo. Y yo decía, Señor, gracias. Porque en medio de la fiebre tu espíritu está conmigo hablándome. Háblale esto al pueblo. Dile a esto al pueblo. Esto es lo que yo quiero que tú le lleves al pueblo. Oh, mi alma adora a Dios para gloria de su nombre. Y no quiero hacerlo más largo, hermano. ¿Cuál es la cárcel que nos encontramos hoy? ¿En qué cárcel te ha metido el enemigo? Pero el Señor ha llegado para romper las cadenas. El Señor ha llegado para libertar. Un encuentro con Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no estamos viviendo por lo que vemos, sino por lo que no vemos, por la esperanza en Cristo. Aleluya. Pónganse de pie en esta hora, hermano. Vamos a hacer un clamor. Aleluya. Dice que Pablo, cuando llegó a Ananías, aquel lugar donde él se encontraba en aquellos 3 días sin comer y sin beber y ciego, dice que Ananías llegó allí y oró por él, y que sus ojos fueron abiertos y que cayeron de sus ojos como escama. Aleluya. Y que fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé en qué cárcel te ha metido Saulo a ti. Yo no sé en qué prisión te encuentras tú hoy o cuál sea la persecución que ha llegado a tu vida. Pero el Señor te dice hoy que ha llegado Cristo para libertarte. Dice Pablo que era mediodía cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y que aquella luz resplandecía más que el sol. Porque al mediodía es que el sol más pica, es que más se siente el caliente. Y dice que aquella luz que arropaba a Pablo era más fuerte que la del mediodía. Aleluya. Pero qué cambio cuando llega Jesús. Las cárceles son abiertas, las puertas se rompen, las cadenas. Y hoy ha llegado Jesús a tu vida, decláralo. Dice que la fe es por el oír, oye. Y el oír la palabra de Dios. Y dice que la fe sin obra es muerta, pueblo de Dios. Y así me decía el Señor, dile a mi pueblo que la fe sin obra es muerta. Y yo quiero que tú cierres tus ojitos en esta hora y tú comiences a obrar y tú comiences a declararte libre. Tú conoces cuál es la cárcel, cuál es la opresión que el enemigo te ha metido. Pero Cristo ha llegado hoy para libertarte. El Señor me mostraba mucha gente en silla de ruedas y alaya manso que
gente en silla de ruedas, gente con muleta, gente encarcelada. Pero el Señor hoy vino para libertarte, para sanarte, para levantar al caído, para darle vista a los ciegos. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. El Señor hoy te da. El Señor hoy te entrega ese bautismo del Espíritu Santo. Esa llenura, recíbela. Recíbela esa llenura en el nombre de Jesús. Recíbela. El bautismo, aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor derrame cada uno de esos dones que Él ha prometido para su casa. Di con tu boca hoy: yo me declaro libre. Yo me declaro libre. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Comienza a clamarlo, comienza a clamarlo. La fe sin obra es muerta y tú tienes que comenzar a obrar. Yo me declaro libre porque Cristo ha llegado a mi vida. Yo me declaro libre porque Cristo ha llegado a mi vida. Yo me declaro bautizado en el poder del Espíritu Santo. Yo recibo hoy esos dones que son para nosotros como iglesia. Oh, mi alma adora a Dios. Yo lo recibo hoy. Yo recibo a Jesús en mi vida. Y que haga el cambio, que ya no vivo yo, sino que sea su voluntad. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque pudimos traer tu palabra. Y te damos gloria y honra a ti, porque tuya es la gloria, Jehová. Mira tu pueblo, Padre Santo. Tú conoces las cárceles. Tú conoces las cadenas, Padre Santo, en esta hora, Jehová. Toca las vidas, Señor. Rompe las cadenas. Rompe los yugos, Jehová. Tráele libertad al cautivo, Señor. Aquel que no tiene más fuerza, Señor, dale de tu fuerza. Aquel que está ciego espiritualmente, abre sus ojos en estos momentos. Aquel que está sordo, Jehová, que pueda escuchar tu palabra de salvación. Oh, mi alma adora a Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos honra, Jehová. Amén y amén. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Que el Señor me lo bendiga. Y con ustedes nuestra pastora. Aleluya.